vida de comunión diaria con Él, Dios nunca los deja solos, nunca los abandona. Ahora, el hecho de que Dios nunca los abandone no significa que ellos no van a enfrentar dificultades, problemas, pero en medio de las dificultades y problemas van a salir victoriosos porque Dios nunca los abandona. Y si Dios está contigo, ¿quién será contra ti? Esta semana vamos a estudiar el caso de José. La familia de José era una familia problemática y los problemas comenzaban con los papás. Vamos al texto de Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Voy a parar la lectura aquí para comentar esta parte. Israel se refiere a Jacob, el ex Jacob. Jacob, mentiroso, usurpador, engañador, ese había muerto a las orillas del río Jaboc. Ahí esa noche nació Israel. Este era un hombre nuevo. Y lo que vamos a ver es que los hombres que han nacido en Cristo también cometen errores. Porque la perfección no es algo que se encuentra en un minuto. Hoy te conviertes, mañana eres perfecto. No, la perfección es un camino que se recorre. Vas cada día aprendiendo, hasta que un día seremos como Él cuando le veamos tal como Él es. Pero mientras eso, seguimos avanzando. Israel estaba convertido y cometió errores. Qué error terrible este. Vuelvo a leer el texto, dice, Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Si el texto terminase diciendo, Israel amaba a José, perfecto, estaba maravilloso, porque los padres amamos a los hijos. Pero el texto dice, amaba a José más que a sus otros hijos. Ahí se metía en problemas. Porque, queridos, yo no digo que entre el padre y un hijo, un determinado hijo, no pueda haber más afinidad que con el otro. Eso es natural. Pero el padre no puede amar a uno más que al otro. No puede mimar a uno más que al otro. No puede hacer diferencia entre la educación de los hijos. No puede preferir a uno más que al otro. Y mucho menos demostrarlo. Porque Jacob no solo amaba a José más que a los otros, sino que le mandó a hacer una túnica. O sea, lo demostraba públicamente. Es como si ningún hijo tiene zapatos. Pero yo le compro a este y la próxima semana le compro otro cuando los otros no tienen zapatos. Una túnica para nosotros puede no significar nada, solo una pieza de ropa, por más bonita que era, de colores. Pero es que en aquellos tiempos una túnica significaba prácticamente la primogenitura. Los hermanos tenían toda la razón al pensar, nuestro Padre está queriendo darles la primogenitura al que nació por último. Ahora el texto dice, Israel amaba a José más que a los otros porque lo había tenido en su vejez. Oh querido, nada es argumento para hacer diferencia entre los hijos. Que lo hayas tenido en tu vejez, ese no es argumento para que tus otros hijos se sientan menos amados. El papá tiene que compartir su amor con todos. Sigo leyendo el texto. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Evidentemente, Israel cometió un error. Amar a un hijo más que a los otros. Pero el error de Israel no justificaba el error de los hijos, que por causa del padre amar más a uno que a ellos comenzaron a abrigar odio en su corazón para con José. Nada justifica el rencor, nada justifica el odio, el resentimiento. Porque el odio, el resentimiento y el rencor son como ácido, como veneno, que va corroyendo el
la vasija. El odio, el rencor, el resentimiento no le hacen más mal al otro que a ti mismo. Finalmente tú te vas envenenando, pierdes la alegría de vivir, pierdes los colores, te sumerges en un túnel de oscuridad. Entonces, por amor a ti mismo, aprende a perdonar, aprende a arrancar el odio de tu corazón. Y eso no es algo que lo puedes hacer solo, naturalmente. Necesitas de Jesús. Solo Él puede sacar el sentimiento malogrado de tu corazón y hacerte un hombre o una mujer feliz. Vamos a la segunda parte del estudio. El subtítulo es El ataque a José. Leo Génesis 37, 18 al 20. Dice, cuando ellos, los hermanos de José, está hablando el texto de los hermanos de José, cuando ellos lo vieron a lo lejos, ¿a quién? A José, que venía hacia ellos llevándoles comida. Cuando ellos lo vieron a lo lejos, antes de que él se acercara a ellos, hicieron planes contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro, miren, aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo ya. Echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Qué cosa terrible, querido. La semana pasada nosotros vimos que cuando una de las hijas de Jacob fue violada, los otros hermanos de Dina fueron y se vengaron terriblemente del pueblo de Siquén. Ahora, ¿eso era un pecado? Claro que sí. ¿Horrible a los ojos de Dios? Claro que sí. Pero si tú quieres buscarle alguna lógica, podrías encontrarla al decir, bueno, pues mataron a un pueblo enemigo que violó a una hermana suya. Pero, ¿qué justifica, qué lógica le podrías encontrar a estos hermanos de José que estaban planeando matar a su propio hermano? Y no fue un pecado así, que yo estaba yendo y me tropecé y caí. No, un pecado frío, calculado, porque cuando lo vieron venir dijeron, no, ahí viene, vamos a matarlo, después vamos a manchar sus ropas con la sangre de algún animal y vamos a llevarle a papá para decirle que alguna fiera se lo comió por ahí. Miren qué pecado frío, calculado, premeditado. ¿Y contra quién? No contra un pueblo enemigo, contra su hermano de sangre, contra el hermano menor a quien deberían proteger, deberían cuidar. ¿Y qué estaba haciendo José? José estaba yendo al campo, llevándoles comida, haciéndoles el bien y ellos esperándoles con el mal. Pero querido, en esta vida no esperes otra cosa. No siempre a la persona a quien le haces bien te va a pagar con el bien. Muchas veces te va a pagar con la traición, pero es la ley de la vida. Y por favor, que no sea por uno u otro caso que tú pares de hacer el bien a las personas. Y eso no es natural del hombre, del ser humano, así como nosotros, en nuestro estado natural, pues el deseo es venganza, el deseo es justicia. Pero es que la justicia divina no es como la justicia humana. Y nuestra comunión diaria con Jesús nos puede ayudar a salir de la teoría del Evangelio y a vivir la práctica del Evangelio. En medio de eso todo, aparece Rubén, el hermano mayor, y dice, bueno, si vamos a matarlo, por lo menos no vamos a matarlo como estamos pensando hacerlo ustedes. Vamos a hacer otra cosa. Ya, no lo queremos entre nosotros, hagamos otra cosa. Vamos a echarlo aquí a la cisterna seca y cuando vengan los mercaderes lo vendemos y que se lo lleven para Egipto. Pero ¿para qué vamos a manchar nuestras manos con sangre? Aparentemente, desde el punto de vista humano, puede ser un pecado menor que el pecado de sangre. Pero delante de los ojos de Dios no hay pecado menor ni mayor. Delante de los ojos de Dios solo existe el pecado. Y si hay diferencia de pecado, yo diría que está en el conocimiento. Cuanto más conoces, eres más responsable delante de Dios. Cuanto menos conoces, eres menos responsable.
que un niño que ha nacido en la miseria, en el dolor, en la injusticia, que ha sido abusado de pequeño y sin padre, sin madre, que crezca y se transforme en un drogadicto, en un delincuente, en un asesino. Yo no digo que justifica, pero bueno, es el resultado de la situación miserable de este mundo en la que creció. Pero yo, que nací en un hogar donde recibí amor, cariño, donde me dieron educación, colocaron valores y principios en mi corazón, que conocí la palabra de Dios, que crecí en la luz del Evangelio, cometa un desatino de aquellos, no tiene justificativa. Pero ambos no son pecados, son pecados. Pero mi responsabilidad con Dios es mayor. Y entonces, no porque los hermanos de José no mancharon sus manos con sangre, su pecado fue menor. Y sucedió lo que sucedió. Cuando vinieron mercaderes que iban hacia Egipto, lo vendieron. Y allá se fue José. Y esto nos lleva a la siguiente parte de nuestro estudio. Solo que aquí se hace un intervalo, como un paréntesis, para narrar un incidente que sucedió más adelante. Y me refiero al capítulo 38 de Génesis. El capítulo 38 narra la historia de Judá y Tamar. ¿Quién era Judá? Uno de los hijos de Jacob. ¿Quién era Judá? Aquel hermano mayor que sugirió a sus otros hermanos, ¿para qué matarlo? Mejor hay que venderlo. Ese hermano, ese Judá, más adelante se casó. Y tuvo hijos. Y en aquellos tiempos, cuando un hijo se casaba, si ese hijo moría, el papá tenía el deber de dar su segundo hijo a la viuda como esposo para conservar el nombre. Y si se moría el segundo, el papá tenía que dar al tercer hijo como esposo. Judá era el hombre. Su hijo se casó con Tamar y murió por desobediente, porque la paga del pecado es la muerte. Y entonces Judá entregó a su segundo hijo como esposo para Tamar. Pero este segundo hijo, Onán, también fue rebelde a Dios y murió. Repentinamente murió. Y ahora Judá le dijo a Tamar, mira, mi tercer hijo todavía es jovencito. Cuando crezca te lo voy a dar. Ahora no, porque todavía es jovencito. Pero el tiempo pasó. El muchacho creció y Judá se olvidó de la promesa que había hecho. Entonces Tamar dijo, no me hace justicia, me voy a hacer justicia con las propias manos. Tamar puede ser símbolo de toda persona que piensa así. No me hacen justicia, me haré justicia con las propias manos. Oh querido, la justicia con tus propias manos no te lleva a ningún lugar positivo. ¿Qué sucedió? No te voy a contar toda la historia, pero Tamar se vistió de prostituta, Judá se acostó con ella, no tenía dinero para pagar, dejó su bastón, su cordón, su sello, como garantía de que pagaría. Al día siguiente mandó pagar a la mujer, pero la mujer ya no estaba más, porque Tamar no era prostituta, solo se vistió de prostituta por el camino en que sabía que Judá iba a pasar. ¿Y qué más pasó? Algún tiempo después le dijeron a Judá, tu nuera está embarazada. ¿Cómo embarazada si está viuda? Pues está embarazada. Entonces ahí Judá dijo, ahora voy a hacer justicia, porque una mujer viuda embarazada tiene que morir. Y fue donde Tamar para cobrarle. Y le preguntó, ¿por qué estás embarazada si eres viuda? Entonces ella dijo, pues el papá de mi hijo es el dueño de esto. Y le mostró el bastón, el cordón, el sello. Y ahí, pobre Judá cayó. Oh, querido, para nosotros es fácil apuntar el pecado en la vida de los otros. Oh, somos especialistas. Fulano es mentiroso, chismoso, ladrón. Y yo. Ese es el problema. Pobre Judá. Cayó en la real, como dicen los muchachos. Se dio cuenta de la tontería que había hecho, de la injusticia que había cometido. Ahora sabes que ese niño que nació de ellos se llamaba Fares. Y Fares
fue un ancestral de David, de cuya raíz nació el Señor Jesucristo. Y Tamar, entre las 4 mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesús, y mira que Jesús era judío, y en la genealogía de un judío jamás entraba una mujer, pero en la genealogía de Cristo entran 4 mujeres, una de ellas es Tamar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios perdona, olvida. Que cuando tú confiesas tus pecados, Dios agarra tus pecados y los arroja al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Por eso no vivas desesperado con tu historia. Y otra cosa, que tu padre fue esto, que tu padre fue aquello, que tu mamá hizo esto o aquello, eso no interesa. Que tu abuelo, que tu bisabuelo, no interesa. Interesa las decisiones que tú tomas. Interesa las elecciones que tú haces, los caminos que tú escoges. Eso es lo que interesa. Y Dios te está llamando para que tú escojas los mejores caminos para tu vida. Ahora sí, volvemos a la historia de José. Esta es la 4ª parte de la lección y hablamos de José como esclavo en Egipto. Dios bendijo a José. Por eso dije al principio que el propósito de esta lección es enseñarnos que por donde van los hijos de Dios, llevan la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no significa no tener problemas, sino ser victoriosos en medio de los problemas. Cuando José fue vendido, el espíritu de profecía dice que la caravana que lo llevaba iba por las montañas y él vio el campamento de su padre a lo lejos. Y prometió a Dios que sería fiel a los valores y a los principios que había recibido de niño. Y así fue. Porque llegó a Egipto, Dios lo prosperó, Dios le abrió las puertas, Potifar lo adoptó como el administrador de su casa, un hombre rico, millonario. Pero un día la mujer de Potifar se enamoró de José. José resistió. Me impresiona lo que él dice. ¿Cómo pues haría este mal contra mi Dios? No dijo qué dirá la iglesia, qué dirá el pastor, qué dirá mi hijo. No pensó en los otros, pensó en Dios. Que nadie me vea, porque eso es lo que la mujer de Potifar le decía. Nadie nos ve. Pues que nadie nos vea, ¿qué importa? Lo que importa es que Dios me ve. ¿Y cómo podría hacer este mal contra mi Dios? Oh, querido, la vida cristiana es una vida de comunión con Dios. Quien dirige no es un manual que te dice esto sí, esto no. Quien dirige tu vida es el corazón de Dios, es el corazón hablando, la voz de Dios hablando en tu corazón y diciéndote, hijo, este es el camino, ve por él. Cuando llegue el momento de la tentación, no pienses en la disciplina, en el castigo que te va a borrar de la iglesia. Piensa, ¿cómo podría hacer esto contra mi Dios? ¿Por qué? Porque tú amas a Jesús y porque entre tú y Él existe la más linda relación de amor. Llegamos al fin de la lección. Como consecuencia de este incidente con la esposa de Potifar, José va a la cárcel. Y ahí tú puedes pensar, pues en la cárcel acabó todo. No, acabó todo para el que no tiene a Dios en su vida. Tú puedes llegar en este mundo de injusticia, de miseria, de dolor. Puedes llegar al fondo del pozo, al fondo de la mazmorra. Como en Isaac, el cuchillo puede estar aquí en la garganta. Desde el punto de vista humano, todo puede parecer perdido. Pero si tú amas a Jesús, querido, nada está perdido. Y de ahí, de la cárcel, Dios lo sacó. Y lo sacó a través de los sueños, del ministerio de los sueños. Quiero hablarte un poquito de sueños para que no te compliques la vida, querido. Hay 3 motivos por los que básicamente soñamos. Primero, porque mientras tu consciente descansa, tu subconsciente trabaja. Tu cuerpo está durmiendo, pero tu inconsciente está trabajando. Y si tu consciente está muy preocupado con algún problema, de alguna manera, cuando duermes, tu inconsciente sigue procesando el problema que estás enfrentando conscientemente. Y ahí viene el sueño, relacionado con lo que estás haciendo. Pero hay un segundo motivo.
A veces tú sueñas porque has comido mucho en la cena, ¿ah? Y tu cuerpo no descansa. Y lógicamente, pues vienen los sueños, que pueden ser hasta pesadillas. Y tercero, Dios se puede revelar a ti a través de sueños, pero cuidado, cuidado. En los tiempos bíblicos, Dios se revelaba mucho a través de sueños. ¿Por qué? Porque no había Biblia, no había palabra revelada, escrita, no había. Entonces la manera como Dios se revelaba era a través de visiones, a través de sueños, o muchas veces Él personalmente llegaba y hablaba. Pero hoy tú tienes la palabra escrita. ¿Quiere decir que Dios hoy día no me puede dar sueños? Te puede dar sueños, sí. ¿Pero cuándo? Cuando la palabra de Dios escrita no te revela. Ahora, si ya la palabra de Dios que está escrita te revela que el sábado es el día del Señor, ¿qué sueño quieres tú que Dios te dé? ¿Ah? Porque Dios ya te reveló. Pero en los tiempos de José no había palabra escrita. Por lo tanto, Dios revelaba muchas veces sus mensajes a través de sueños. Fue por causa de interpretar los